vamos a pedirle al hermano Jason de la Cruz que por favor tenga la oración para que entremos al tema. Muchas gracias, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias de que nos has bendecido con el poder de que desde nuestras casas, desde nuestros respectivos lugares podemos unirnos en oración, podemos estirar nuestras manos y pedir que ese Espíritu Santo nos bendiga, no solo con las palabras correctas, sino con el conocimiento, y que nos dé una mente abierta para que podamos recibir estas palabras y que toquen nuestro corazón y que lleguen hasta allá al reino de Dios, para que Él pueda darnos un poco de iluminación y de comprensión y que podamos continuar creciendo en la palabra. Pedimos no solamente por estos hermanos que nos podemos reunir, sino por todos esos otros hermanos que están en su casa y que no tienen ese don de poder comunicarse de esta manera. Pedimos que nos protejan, que nos iluminen esta nueva semana que estamos empezando, que todo sea para la honra y gloria y el crecimiento de nuestras almas para podernos acercar más a ti. Pedimos por estos enfermos que muchas personas piensan que no tienen a nadie orando por ellos, que no tienen a nadie buscando por ellos, pero sabemos que Dios, tú estás en la vida de todos, que nomás tenemos que clamar a ti, pedirte a ti, y tú nos vas a iluminar con el poder de poder llegar y acercarnos más a ti. Te damos gracias porque todos podemos reunirnos el día de hoy en esta oración. Te doy gracias que yo pude ser parte de este programa y que es algo que en realidad me ha sorprendido de una manera que yo no entendía cómo esto era, pero es hermoso, Dios mío. Gracias por darnos esta oportunidad de poder aclamar a ti y pedir tus bendiciones. Pedimos que estas palabras que van a ser dadas el día de hoy sean para el crecimiento no solamente de nuestro propio ser, sino de que podamos regar las buenas nuevas y ayudar que otros también crezcan en el Espíritu. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jason, y de manera muy especial gracias a la iglesia de Love and Spanish, quien estuvo teniendo las oraciones durante esta semana. Muy agradecidos estamos con ustedes. Bueno, entremos al tema entonces de esta mañana. Vamos a estar mirando el tema las acechanzas del enemigo y tenemos en la línea al pastor Pablo Huérfano de la iglesia de Lawrence Hispanic, quien le damos la bienvenida en este momento. Pastor Huérfano, el tiempo es suyo cuando esté listo. Buenos días, queridos hermanos. Un placer saludarlos de Massachusetts. Hoy amaneció nevando en este lugar, así que pues son bendiciones también de nuestro Dios. Me han pedido hablar del capítulo de las acechanzas del enemigo y quiero introducirme con un pasaje de las Sagradas Escrituras que está en el libro de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 13. Dice así el Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí el Señor nos recuerda el aspecto de la tentación. No es el plan de Dios que seamos tentados, pero por la naturaleza caída somos tentados a menudo y el enemigo tiene parte en nosotros. Satanás no siempre nos va a tentar, mejor dicho, siempre nos va a tentar para que pequemos. Y esto siempre ha sido así desde el principio. En el mismo Génesis comienza las Sagradas Escrituras a recordarnos este triste episodio y lamentable comienzo a la desgracia de la raza humana, cuando nuestros primeros padres cayeron. En Génesis capítulo
básicamente que nadie obedezca a Dios. Y fue al principio para que la desobediencia de nuestros primeros padres se produjera una raza de pecadores. Y así fue, lo logró. Se produjo esta raza de pecadores y el hombre perdió la comunión con Dios, con una rotunda muerte espiritual. Ahora, entonces, todos nosotros somos pecadores, ahora se deleita en acusarnos delante del Señor día y noche, llevando todas nuestras faltas. ¿Y a cuántos de nosotros nos tiene atrapados? Y no puede salir algunos de nosotros de sus faltas y de sus pecados. Para dar evidencia de que hay alguien que nos acecha a cada segundo, la Biblia nos recuerda donde está el pasaje, no pienses que es algo que se está inventando. La Biblia lo dice claramente, que hay un acusador y que tiene esa misión de acusarnos bien. Apocalipsis capítulo 10, 12, versículo 10, dice así: entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. No cabe duda, queridos hermanos, el enemigo pues nos acusa y con razón, porque caemos. Pero este acusador ha sido lanzado fuera por nuestro Señor Jesucristo. Repasando el capítulo del conflicto de los siglos, capítulo 33, las acechanzas del enemigo, conseguí un sinnúmero de declaraciones muy importantes de la espíritu de profecía que nos ayuda a entender este fenómeno, cómo es que el enemigo, ¿verdad?, nos acecha constantemente. Básicamente descubrí 17 declaraciones, voy a nombrarlas una por una y comentar alguna de ellas. La primera es esta, hermanos queridos, en este día. Satanás se presenta donde los hombres se reúnen, en otras palabras, en la iglesia, para que la persona necesitada del mensaje no se presente. Y aun cuando el ministro está preparando el tema, ahí se presenta el enemigo, para ver quién es el que necesita ese tema en la iglesia y ese día llenarlo de dificultades para que no oiga el mensaje del Señor. Esa es la primera acechanza que describe la sierva de Dios en ese capítulo 33 del conflicto de los siglos. En otras palabras, Satanás está muy activo. Él está vigilando cada predicador. Me ha vigilado a mí durante estos 26 años que llevo de ser pastor, para que cada vez que presente un mensaje, la persona indicada no esté en la iglesia, sino que salga, se vaya. He visto cómo inclusive cuando me paro a predicar, Dios saca a individuos de la iglesia. He pastoreado algunas iglesias donde cuando me levanto a predicar, uno sale. Y evidentemente el enemigo de Dios los motiva a esto. Y es una acechanza descrita en el conflicto de los siglos y que evidentemente puede pasar en tu congregación y en mi congregación. Esa es la primera. La segunda es esta. Satanás es un maestro en torcer las escrituras y en tener discordia entre los hermanos. Esa es la manera de ver la segunda acechanza del enemigo descrita por la sierva de Dios. Él es un maestro, evidentemente, en torcer las escrituras. Les encanta que nosotros los adventistas nos enredemos en discusiones. Hay veces comienzan la escuela sabática, otras veces siguen después del culto divino, otras veces llegan a las mesas de nuestras casas, y que estemos discutiendo sobre asuntos de la palabra de Dios, en vez de estar enseñando la palabra de Dios a las personas, en vez de estar buscando a los necesitados, visitando a los enfermos. Gastemos nuestras energías en discusiones, en filosofar acerca de la palabra de Dios. Él es un maestro en torcerla. Recuérdate eso. Y aún en nuestras iglesias, allí está presente el enemigo distorsionando, dañando. Por favor, les pido en esta mañana encarecidamente en el nombre del Señor Jesucristo que evitemos esto
en nuestras casas de estudio, en nuestras iglesias adventistas del séptimo día, del cual me gozo el ser un pastor. La tercera acechanza del enemigo, que a manera de ver está ahí en el conflicto de los siglos, capítulo 33, dice que debemos estudiar la Biblia con un espíritu de oración y con la disposición de ser corregidos por la palabra de Dios. Eso pocas veces ocurre. A veces estudiamos la Biblia, ¿no es cierto?, para no quedar mal en la escuela sabática. Estudiamos el proyecto de la escuela sabática. Otras veces ni la estudiamos. O la estudiamos por motivos ajenos, muchas veces, ¿no es cierto?, al que Dios desea. Lo que Dios desea es que cuando usted, querido hermano, se acerque a la palabra de Dios, ore y pida, no importa si lo que va a leer es uno o dos versículos, pida que esos versículos tengan un poder en su vida. Y para que tengan poder en su vida necesitamos tener un espíritu diferente, el espíritu de oración, el espíritu de ser cambiado, el espíritu de ser corregido por la palabra de Dios. En otras palabras, doblegar nuestro orgullo antes de ir a la palabra de Dios y ir en ella con el buen deseo de que Dios tenga un mensaje para nosotros. Y una vez leída la palabra de Dios, la palabra de Dios es una espada aguda que corta. Así que cuando usted es cortado con la palabra de Dios, entonces usted tenga la disposición de corregir su vida, de tal manera que la palabra de Dios transforme su ser. La cuarta acechanza que enumeré del enemigo es que Satanás suplanta la Biblia por especulaciones humanas. Él quiere que las especulaciones humanas reinen en su pueblo y que la Biblia pierda su valor. Así que la manera de corregir esto es volver a la Biblia y hacer de nuestra vida un escrito, así está escrito. Y lo que así está escrito entonces suplente las especulaciones humanas. Con frecuencia en esta iglesia que milito ya por medio siglo, escucho, ¿verdad?, hermanos adventistas decir, yo pienso esto, yo creo esto. Y a veces no nos ponemos a decir, bueno, ¿qué es lo que piensa la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No lo que yo creo. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que la palabra de Dios dice. La quinta acechanza del enemigo es esta. Una de las estrategias que el enemigo usa es armonizar lo científico con la Biblia, dice la sierva de Dios. Y son dos ciencias distintas, diametralmente opuestas, o ella más bien la llama así, la falsa mente llamada ciencia, que descarta la fe y siembra dudas, donde los hombres pretenden ser más sabios que el mismo Creador. Bueno, yo me imagino aquí la sierva de Dios estaba atacando el darwinismo en sus mismos inicios, porque Elena de White es paralela de Darwin, contemporánea de Darwin, o Charles Darwin. Y aquí pues la ciencia, mucha gente, ¿verdad?, pone su fe en la ciencia, pero él la llama la falsamente llamada ciencia. La verdadera ciencia es aquella ciencia en la cual conocemos a nuestro Creador Dios y nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. La sexta acechanza, de estas 17 que he enumerado, es que recordemos que Satanás se indispuso en el cielo porque no le fueron a él revelados los designios de Dios y comenzó a atacar la ley. En otras palabras, Satanás no le gustó el puesto que Dios le asignó. Y era el puesto más encumbrado del cielo, pero no le gustó. Él quería el puesto mismo, ¿no es cierto?, de estar en el concilio celestial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces se dedicó a atacar la ley de Dios. Todo aquel que ataca la ley de Dios, ataca a nuestro Creador. Recuerden, la séptima acechanza es esta. El que rechaza la verdad, acepta el error. Y no hay terreno medio, dice la sierva de Dios. En otras palabras, si aceptamos el testimonio, si rechazamos el testimonio de las Sagradas Escrituras, evidentemente no quedamos en terreno neutro, sino que nos ponemos en el terreno del error. La octava acechanza del enemigo es entre sus trampas favoritas, dice Elena de White, está el espiritismo y extiende sus redes a través de él. Hace 3 semanas estaba en Tailandia visitando a mi hijo que es misionero allí en Tailandia.
me contaba él que están los jóvenes, le gustaron muchas películas. Mi hijo tiene 19 años, está allí en Tailandia. Y me dice que todas las películas tailandesas tienen que ver con fantasmas. Todas, papá, tienen que ver con fantasmas. Es decir, los fantasmas de algo aquí en Asia común. La gente cree de veras en los fantasmas. Yo podía pensar cómo el enemigo es tan astuto y a todo el mundo ya está asustado con fantasmas en este país llamado Tailandia, un país muy grande. Y evidentemente el espiritismo está en todo el planeta Tierra y el enemigo tiene encantado a la gente con el espiritismo, con hacerle aparecer su antepasado, o mirar personas vestidas de blanco, gente que lo sigue. Esta es una acechanza del enemigo muy sutil y puede entrar a nuestros hogares si nosotros no levantamos barreras contra ella. La octava acechanza la novena acechanza del enemigo enumerado dice: otro error peligroso es negar la divinidad de Cristo. Ese que me dio en este capítulo 33 del conflicto de los siglos. Y usted va a notar que la mayoría de los movimientos separatistas de nuestra iglesia tienen problemas con la doctrina de la divinidad de Cristo. Ellos no aceptan a Cristo como completamente divino, lo tratan de humanizar a Cristo, humanizarlo, de una manera pues, y de imitarlo humanamente, y rechazan de cierta manera la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Un error peligroso, favorito del enemigo. Así que evitemos este aspecto, queridos hermanos, no solo en este día, sino en nuestras vidas. Tratar de negar o minimizar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Satanás se encanta en eso, es una acechanza de él favorita. La número 10 dice: otro error es creer que Satanás no es un ser personal, sino que son los malos deseos del hombre. Es decir, que Satanás no es un ser personal, sino, el corazón malo del hombre. No, queridos hermanos, Satanás es un ser personal, que quiere tener control, dominio de tu mente y de tu vida. La 11ª acechanza del enemigo es esta: él ataca la oración y no le gustan los milagros. En otras palabras, él no está contento con esta línea de oración, ni le gusta que sus hijos de Dios se paren temprano a orar. Yo agradezco a Dios por las iglesias que tengo. Hay una iglesia aquí en Worcester, Massachusetts, la cual hay una cantidad de hermanos orando por su pastor. Agradezco yo a Dios por estos ministerios de oración telefónicos en la ciudad de Nueva York, donde constantemente levantan mi nombre, y en otros países, para que el Señor proteja a su pastor. Eso no le gusta a Satanás, odia la oración. Así que es una de sus enseñanzas favoritas, desanimarnos en la oración, y tampoco le gustan los milagros. Niega todo lo que es milagro. Quiere llevarnos a nosotros a tener una mente natural, donde descansa los milagros de nuestra vida, y Dios está haciendo milagros. Cada vez que hay un miércoles de oración, como pastor en mis años, me doy cuenta cómo Dios hace milagros. Gente sanando, gente orando por otros, gente dando testimonio que Dios ha orado y en sus vidas, y al igual que en la mía. Es lindo saber que Dios es un Dios de milagros. Hizo milagros cuando estaba aquí en la tierra y sigue haciéndolos hoy día. Eso lo oye Satanás. No quiero oír de los milagros de Dios. La 12ª acechanza del enemigo es que su misión es destruir la confianza en la palabra de Dios. Destruir la confianza en la palabra de Dios. Así que la misión de Dios es tener confianza en su palabra. Versículo, acechanza número 13 dice que una de ellas es que una de las acechanzas del enemigo es mantenernos tristes. El enemigo dice: no debemos nosotros los cristianos vivir descontentos, sino confiar siempre en el Omnipotente. Ahora podamos ser hombres y mujeres contentos siempre, porque nuestro Dios lo ha hecho todo por nosotros. Perdona nuestros pecados, nos da salvación, cuida de nuestros hogares. El espíritu de alegría es un espíritu que viene del cielo.
evitemos estar descontentos. Miremos más bien las bendiciones de Dios que le dan cada día. La acechanza número 15, Satanás y su ejército no puede retener una sola alma que desee conocer la verdad. Esta es una declaración muy poderosa de la sierva de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios están sobre el enemigo. No son dominados por el enemigo, están sobre el enemigo, han nacido del Espíritu. El verdadero hijo de Dios ha nacido del Espíritu y puede rechazar cada ataque del enemigo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay gran poder. Satanás es astuto, engañador, pero el hijo de Dios, al haber nacido del Espíritu, tiene gran poder para vencer al enemigo. La acechanza del enemigo número 16, que así le dije enumerado 17 de ellas, dice: los ojos del Señor están sobre los justos. Y la Elena de White presenta allí el caso de Balaam. En otras palabras, aunque hay acechanza del enemigo, los ojos de Dios siempre van a estar sobre ti, querido hermano. Van a estar cuidándote. Por ejemplo, el caso de Balaam, por más que hizo maldecir al pueblo de Dios, Dios no se lo permitió. Y cuando habló, entonces habló bendición. En otras palabras, no solo son más los que están con nosotros, los hijos de Dios, sino que Dios además te protege. Hay acechanza del enemigo, pero eres protegido por Dios. Es una bendición maravillosa a mi manera de estudiar estas acechanzas del enemigo. La número 16, la declaración número 16 que saqué dice: nadie que no ore un día o una hora puede estar seguro. Esta declaración para mí es poderosa, porque no podemos pasar no solo un día, dice la sierva de Dios, sino ni siquiera una hora sin orar. Ni siquiera una hora sin orar. A menudo nos desconectamos de Dios. Cuando nos podemos, digamos, voy a dar un ejemplo nomás, cuando podemos ver una película. La película es una historia que te desconecta casi completamente de Dios, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas. Y una película tarda 2 horas. Normalmente, 1 hora y media, 2 horas. Y los largometrajes más que eso. Pero te desconecta de Dios. He visto por la experiencia propia que es algo que te desconecta. Y la sierva de Dios dice: no te va a pasar ni una hora desconectado de Dios. Hay que estar conectados en oración permanente. Ojalá que podamos hacer. Recuerdo cuando era un joven ministro, por allá en el año 91, que pastoreaba. Y llegó un predicador diciendo que debíamos estar nosotros conectados constantemente con Dios. Recuerdo que me compré un reloj en aquella ocasión para conectarme con Dios. Estoy hablando acerca de unos 26 años atrás. Un reloj que tocara cada 5 minutos. Me tocara una alarma. Y este reloj se le va a gastar la batería, pero me va a tocar cada 5 minutos. Y cada 5 minutos voy a elevar una oración a Dios. Métodos que me permiten, ojalá pudiéramos así, no pasar ni una hora desconectados de Dios. Esa es la acechanza del enemigo, que nos desconectemos de él. Finalmente, la acechanza número 17 de esta lista que he confeccionado para ustedes en esta mañana, queridos hermanos. Satanás sabe que el alma más débil puede más que todas sus fuerzas. Wow, esta es una declaración poderosa de la sierva de Dios. Satanás sabe que él es derrotado por ti y por mí. Satanás sabe que él es derrotado por... escuché algunos nombres aquí: Paola Vidal y este ministerio de oración. Satanás sabe, ¿verdad?, que él es derrotado por Jason, que tuvo la oración antes de introducirme en este mensaje. Satanás sabe que es derrotado por Lindomar Fuentes, el hermano de mi iglesia que me invitó a ser parte de esta cadena de oración. Satanás sabe esas cosas. El alma más débil, dice la sierva de Dios, puede derrotar al enemigo. Puede más. El alma más débil puede más que todas las fuerzas del enemigo. En otras palabras, Dios no quiere que nosotros nos deleitemos en la acechanza del diablo. Quiere que sepamos, para recordarle, ¿verdad?, a esa primera acechanza,
no permite que venga la gente a escuchar la palabra de Dios. Está presente cuando el ministro hace sus temas. Satanás es maestro en torcer la escritura, nos pone a discutir sobre ella. Él quiere que nosotros eliminemos el espíritu de oración de nuestra vida. Satanás suplanta la Biblia por especulaciones humanas, le encanta la falsamente llamada ciencia. Recordemos que Satanás se dispuso en el cielo contra los ángeles, ha atacado la ley, y el que rechaza la verdad acepta el error. Y entre sus trampas favoritas está el espiritismo, todo eso lo hemos mencionado. Y quiero que sepamos que esas son sus acechanzas favoritas. No te es peligroso negar la divinidad de Cristo, creer que Satanás no es un ser personal, que el enemigo ataca la oración y los milagros. Pero lo más importante de todo esto es que el alma más débil puede vencer al enemigo. Hay poder en la oración, hay poder en el estudio de la Biblia, hay poder en la testificación. Ojalá, mis queridos hermanos, allí como los que están en Texas o los que están en cualquier otro lugar donde están conectados, quiero decirles en este día, queridos hermanos y amigos, que Dios no solo quiere que nosotros conozcamos cuáles son sus acechanzas favoritas, sino Dios quiere que nosotros nos venzamos a Él por el poder que nos da en Cristo Jesús. Satanás y su ejército no pueden retener una sola alma de la sierva de Dios que desee conocer la verdad. Si tú deseas conocer la verdad, eres vencedor sobre el enemigo. Los ojos del Señor siempre están atentos sobre lo justo y el alma más débil puede vencer al enemigo. Quiero dejarte con ese pensamiento maravilloso, querido hermano. Y termino con la cita que inicié de Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, dice el Señor, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Que el Señor pueda bendecirte en este día, que pueda guiarte en esta semana, que pueda darte la bendición de vencer las acechanzas favoritas del enemigo a su lado. Que Jesucristo sea tu amigo, tu compañero. Que tu palabra te alimente en todo momento, que cada hora del día estés conectado en oración con Jesús. Finalmente, quiero agradecer a los que en esta línea se conectan, comprometiéndonos, con Jesús. Que tu vida esté comprometida con Jesús siempre. Es mi meditación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Huérfano. Le damos a usted por esa participación en esta mañana. También de manera muy especial a su congregación que nos ha estado apoyando a nosotros muchísimo. Así que agradecemos la participación de usted y de cada uno de sus miembros. Le voy a pedir por favor que oremos para finalizar el primer servicio y ya luego entramos al segundo tema inmediatamente. Pastor Huérfano, ¿se le puede dirigir en oración, por favor? Cariñoso Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Tú nos has mostrado en tu palabra tanta verdad. Nos has ampliado esa visión con los escritos de Elena G. de White. Gracias, Señor, porque podemos cuidar las ventanas del alma en esta hora. Bendice este ministerio de oración, bendice a los hermanos conectados en él y permite, por la gracia de Dios, que puedan ser hombres y mujeres victoriosos en Cristo Jesús. Y aun cuando cayeren, recuérdanles que hay perdón y gracia en el Señor Jesucristo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesús. Despídenos en tu bendición, bendice los siguientes servicios de esta cadena de oración. Los dejo en tus manos de amor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.